de la comisaría, pero El, claro, carabinero no debería ser utilizado para esas claro, cosas. un poco de pudor en el fondo. Sí. Sí, bueno, son las 7 de la mañana con 43 minutos y vamos a cambiar de materia. Saludamos a nuestro primer invitado de esta mañana, el diputado del Partido Demócrata Cristiano por la región del Biobío, Eric Aedo. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Patricio y Claudio. Sí, diputado, vamos a tratar varios temas con usted, así que vamos a ir un poco casi pimponeando las cosas, pero si bien lo habíamos comprometido con algunos otros temas, quería preguntarle respecto de lo que se vivió ayer finalmente con la formalización de Luis Hermosilla, pero en particular respecto de algunas aristas que están ahí todavía en duda, como por ejemplo lo que está ocurriendo en el Poder Judicial y en particular con la figura del ministro Jean-Pierre Matus. Usted incluso ha señalado que no se descarta la posibilidad de acusar constitucionalmente al ministro. ¿Cómo ha visto toda esta situación? Bueno, yo creo que estamos asistiendo a un hecho que es bastante histórico en el país, es decir, estamos conociendo con hartos detalles y yo creo que ahora durante septiembre va a ser aún más intenso todas las redes de poder que operan a veces no solo ligados a los temas judiciales, sino que a la política, al dinero, y cómo esas redes van tejiendo decisiones que impactan en la vida cotidiana de todos nosotros o impactan, por ejemplo, en algunas investigaciones. Cómo esas redes logran a veces o se mueven para instalar a ministros en la Corte Suprema. Eso es lo que comienza a quedar en evidencia. Cómo esas redes entre el dinero, la política, la judicatura o el mundo de las leyes influye en algunas investigaciones, es lo que estamos conociendo en las últimas horas, ¿no es cierto?, de los chats entre Hermosilla, que hoy día está en prisión preventiva, y el ex fiscal Guerra. Así que yo creo que aquí queda harto hilo por cortar. Y otra cosa que también queda en evidencia, yo lo he comentado, es lo que llamaban nadar en la banalidad del mal. Ahora, ¿qué significa eso? Es cómo se va perdiendo la capacidad de autocrítica, de no hacerse cargo de las decisiones individuales, y finalmente de la amoralidad de las decisiones que se comienzan a tomar y cómo tú normalizas cosas que no son correctas, que un ministro de la Corte Suprema, en este caso Matus, vaya cambiando las versiones, nos vaya cortando a pedazos, en realidad que sí conocía a Hermosilla, que sí conocía a Chadwick, que sí recibió pagos y que esos pagos los recibió de una empresa que hoy día está siendo investigada por lavado de activos. A mí me parece que son hechos graves, pero yo creo que vamos a saber en los próximos días aún mucho más situaciones que van a causar conmoción en la población. Sí, esto afecta también el tema de la credibilidad de los nombramientos en el sistema de justicia, diputado, y de alguna manera también rebota en el Parlamento, más en el Senado que en la Cámara, pero rebota al fin y al cabo. Ha surgido esta idea de eventualmente revisar, incluso a través de una acusación constitucional, la situación del ministro Jean-Pierre Matus. ¿Cuál es su apreciación sobre eso a la luz de los antecedentes que hemos conocido? A ver, primero que una acusación constitucional es algo serio. Yo soy muy poco partidario de las acusaciones constitucionales, a no ser que estén muy fundadas. Y eso es lo que he dicho yo. Creo que aquí hay elementos para estudiar acuciosamente, cosa que estamos haciendo. Pero si llego finalmente a la convicción jurídica de que están esos elementos, obviamente vamos a avanzar con la acusación constitucional. Yo la convicción moral, llamémosla, esa la tengo, que creo que aquí se actuó bien fuera de las reglas morales. Pero en lo jurídico, creo que el punto que hoy día estamos investigando de manera acuciosa es la infracción al artículo 8 de la Constitución de la República de Chile, en su inciso primero, que obliga a todos los agentes públicos a cumplir y actuar siempre. Esto no es facultativo, esto es siempre actuar bajo las normas de probidad. Y yo creo que en eso el ministro Matus ha mostrado fallas a partir de sus propias entrevistas, de sus propios dichos. Creo que la entrevista que tuvo con Mónica Rincón, no sé, hace 2 días, él entregó información que realmente echa por tierra todas las explicaciones que había dado en entrevistas anteriores. Ahora reconoce que conocía a Hermosilla, reconoce que conocía a Chadwick y que trabajó en la defensa del exministro Chadwick. Y solo te doy un dato. Él, cuando siendo ya ministro de la Corte Suprema, presentó las inhabilidades o las personas con las que tenía inhabilidades,
personas naturales o jurídicas, de un listado enorme que él presentó. No presentó a Hermosilla, no presentó a Chadwick, que son dos nombres hoy día que están en la palestra de lo público. Hermosilla, de hecho, está preso y trabajó en la defensa de Chadwick mientras trabajaba también al mismo tiempo en el ejército, y sí conocía a Hermosilla, pues no solo lo conocía, se comunicó con él. Él mismo acaba de decir que lo llamó para pedirle apoyo porque alguien le estaba, un grupo de personas, digamos, bloqueando su llegada a la Suprema. Pero eso nunca lo dijo antes, recién ahora bajo presión lo está comentando, pero no puso esos nombres, Hermosilla y Chadwick, en su listado de inhabilidad, y son dos nombres tremendamente importantes a raíz de lo que hoy día estamos conociendo. Y para mí ahí comienza a configurarse esta falta de la probidad, no en el pasado, sino que esas inhabilidades él no las nombró, no las dijo, no actuó correctamente siendo ya ministro de la Corte Suprema. Diputado, bueno, la Democracia Cristiana no es un partido oficialista, pero están trabajando en cierta forma juntos para las próximas elecciones. ¿Cree que avanzar en esta arista Matus podría golpear de alguna u otra forma al oficialismo, sobre todo porque desde la oposición parece que recibieron de muy buena forma estas declaraciones que entregó el propio ministro Matus, donde señaló que también conversó con el entonces senador Elizalde, del senador Araya, en fin? O sea, a mí lo que me interesa acá, te lo digo con toda franqueza, es que este mundo de toma de decisiones no sea opaco, sea mucho más transparente. Yo creo que eso lo requiere la sociedad chilena. Es más, he comentado que, y ayer el Financial Times de Londres estaba muy en línea, o yo con ellos, o ellos conmigo, digamos, con el argumento, pero a mí lo que me preocupa es que esta opacidad de la toma de decisiones de una cierta élite política, empresarial, jurídica, de toma de decisiones, se salta la moral, se comienza a saltar las leyes, y eso lo observa el crimen organizado. Esta corrupción no solo le hace pésima a Chile, sino que es caldo de cultivo para que se instale aún con más fuerza el crimen organizado. Y yo creo que ese es el objetivo de fondo que tenemos que estar atentos. Entonces, más que celebrar un sector político u otro, lo que no tenemos que preocupar es del país, de la república, del funcionamiento correcto de nuestras instituciones. A mí eso es lo que me motiva, no si esto es un triunfo para un sector político o para otro. Y cuando me preguntaron por Elizalde ayer o Araya, bueno, ellos dieron una explicación. Yo le dije que les creo en su explicación, me contrapreguntaron ¿por qué usted le cree a él y no le cree a Matus? Bueno, porque Matus ha cambiado la versión 7 veces, por dar un número, y Elizalde y Araya dieron ayer sus primeras declaraciones. Entonces, creo que ellos conversaron con Matus, y eso hay que cambiarlo en la norma o en la forma que se eligen los ministros de la Corte Suprema. Antes conocíamos el besamanos famoso, yo creo que hay que eliminar el besamanos congresal. ¿Te fijas? Esto tiene que ser bastante más transparente, estas nominaciones. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. Diputado, yendo al tema de la seguridad pública, se han dicho dos cosas que se las quiero preguntar bien directo por parte de la oposición. Primero, que Calle Sin Violencia no ha funcionado, y ahí preguntarle si está de acuerdo y si ve alguna diferencia entre la región metropolitana y el resto de las regiones. Y voy al tiro con la segunda pregunta. Se ha dicho que aquí la culpa es del gobierno, ¿no?, respecto a lo que está pasando. Sobre esas dos cosas, ¿qué decir? Calle Sin Violencia no funciona. Yo no voy a defender un plan que no funciona, que no da resultados, y ni siquiera me voy a centrar en lo que pasa en la región metropolitana, que ustedes lo conocen bastante bien. Solo, por ejemplo, te voy a dar los ejemplos que pasan en la región del Biobío. En la ciudad de Concepción se instaló el tren de Aragua, en la provincia de Concepción, en Lota Coronel, hay ataques, asesinatos, robos, hay ataques entre estudiantes de 17 años, de hecho ayer detuvieron uno por dispararle a un compañero afuera del colegio. Los CEFAM, los centros de salud familiar de la comuna de San Pedro, son baleados constantemente. Eso pasa con un programa que se llama Calle Sin Violencia. Entonces es un programa que no está funcionando, y eso hay que reconocerlo, y el gobierno, cuando uno le dice esto, no lo tiene que tomar ni como un ataque, ni como una ofensiva contra el gobierno. Es simplemente que las cosas no están funcionando, y cuando algo no está funcionando lo tienes que corregir.
lo que tenemos en general en las autoridades de interior, en varias de ellas y en especial, por ejemplo, en la Subsecretaría de Prevención del Delito, es casi como cuando te leen el pronóstico del tiempo, es decir, mira, hemos tenido tantos asaltos, tantos asesinatos, tantos portonazos. Yo no quiero una autoridad que me esté entregando una estadística solamente, quiero una autoridad que esté enfrentando a esa delincuencia y a ese crimen organizado. Entonces, no está funcionando, francamente. ¿Y qué debiera estar haciendo el gobierno? Debiera tomar algunas medidas, efectivamente, del uso de la fuerza. Si hoy día está frente a un crimen organizado que ya no sale a asaltar. Si el temor de las personas, si tú me lo permites, Patricio, Claudio, no es que te asalten. El temor hoy día que sienten las personas es que te maten. Entonces, para eso tienes que utilizar la fuerza de la ley, la fuerza de las armas. Y en ese sentido yo lo que le pido al gobierno es que acelere la aprobación, de una vez por todas, de las reglas de uso de la fuerza, del proyecto de infraestructura crítica que te permite utilizar a las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura crítica, hospitales o centros de salud o todas de alta tensión, porque eso es lo que amplía. Aprobar finalmente un sistema nacional de inteligencia, un servicio nacional de inteligencia en forma, y aprobar también el sistema o la ley de inteligencia económica, porque hoy día el crimen organizado sigue lavando dinero, sigue utilizando muchos activos y con eso financia la contratación de personas, de sicarios, de personal armado y obviamente también toda la compra de armas que realizan de manera hoy día masiva. Los asaltos ya no están ocupando pistolas, son armas automáticas, fusiles, por darte solo algunos ejemplos reales. Esto pasa hoy día. Uh-huh. Diputado, ¿a quién le atribuye el hecho de que finalmente esto no avance, estos proyectos de ley que usted dice que son tan necesarios? ¿Por qué no han podido avanzar? Porque no se genera acuerdo en el Parlamento y yo ahí también le hago una invitación al gobierno, una invitación. Yo creo que el gobierno lo que tiene que evitar es tratar de sacar adelante leyes en que todo el mundo esté de acuerdo. Yo voy a dar un ejemplo muy concreto, reglas de uso de la fuerza. En las reglas de uso de la fuerza, el gobierno cuando intenta dejar a todo su sector político contento, termina desnaturalizando los proyectos. Y esto que te voy a decir pasó cuando se inició esta discusión. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesita las fuerzas de seguridad, carabineros, investigaciones, gendarmería también, las propias fuerzas armadas, para utilizar las armas? Reglas que sean bien claras, bien distintas, para saber cuándo están autorizadas a ocupar las armas para evitar la delincuencia, este crimen organizado. Pero se empezaron a plantear desde los sectores más de izquierda del propio gobierno 1000, digamos, alternativas distintas para poder usar las armas. Y esto que te voy a decir, que a ti te va a parecer probablemente un chiste, y a quienes nos escuchan les va a parecer un chiste, eran el tipo de cosas que se intentaron incorporar en esas reglas de uso de la fuerza. Por ejemplo, si tú te sentías de una condición sexual, orientación sexual... No, sí, pero eso se corrigió después, pues, diputado, eso ya lo sabemos, pero... pero escúchame, porque ¿sabes por qué te lo estoy diciendo? Porque este es el tipo de cosas que ha dificultado la aprobación de esas leyes. Y se corrigió porque nosotros, la Democracia Cristiana y otros partidos más, le dijimos al gobierno que bajo ninguna circunstancia vamos a aprobar ese tipo de indicaciones. Sí, pero eso ya lo conocimos, diputado, eso voy. Pues, le pregunto ahora, ¿qué está entorpeciendo el debate? Porque siguen algunas indicaciones donde se ponen trabas a que las Fuerzas Armadas utilicen las armas para enfrentar el crimen organizado. Entonces, ¿yo qué le digo al gobierno? ¿Sabes qué? Como quieras aprobar una ley con 155 votos unánimes, aprueba una ley en que los sectores que realmente están jugados en esto se pongan los votos. Y ese es el ejemplo para mí de la ley Naín Retamal. La ley Naín Retamal, que hoy día protege a Carabineros y a la BDI, se aprobó con votos desde el socialismo democrático hasta la UDI con nosotros entre medio. Eso creo que es la decisión que tiene que tomar el gobierno. No esperar una ley de 155 votos a favor, sino que construya la mayoría para aprobar estas leyes. ¿Cuáles son las leyes en concreto, diputado, como para explicarle a quienes nos están viendo y que no necesariamente siguen así tan al dedillo el debate legislativo? Porque haciendo una muy breve rememoración, las Fuerzas Armadas, hasta donde se sabe, no lo quieren hacer, ya lo dijeron en el COSENA, no abrió un marco institucional para que ellas lo pudieran hacer.
Y según entiendo, sus comandantes en jefe señalan que tampoco habría una preparación por parte de los uniformados para poder enfrentar una contingencia que es distinta a la militar, que es la que está más en su naturaleza, ¿no? Y por el otro lado también esto de en qué circunstancias. Entonces, respecto a estas dos cosas, le pregunto qué es lo que concretamente, en términos de tal o cual proyecto, en su consideración, habría que aprobar como condición previa para que la eventual participación de las Fuerzas Armadas en el combate del crimen organizado sea virtuosa y no genere un problema mayor que el que se quiere resolver. Hay 32 leyes pendientes del Fast Track de seguridad, y de esas 32 yo te diría que las principales que tenemos que sacar ahora son las reglas de uso de la fuerza, ¿ya? El proyecto de infraestructura crítica, que indica en qué condiciones y qué pueden proteger las Fuerzas Armadas como infraestructura crítica del país, desde generadoras eléctricas, de agua potable, líneas de conducción eléctrica, pero también, por ejemplo, se pueden incorporar en eso centros de salud, solo por darte un ejemplo. Entonces, regla de uso de la fuerza, infraestructura crítica, el Sistema Nacional de Inteligencia, eso es urgente en Chile, y el sistema de inteligencia económica, porque el crimen organizado maneja mucho dinero, lava muchos activos y con ese dinero financia buena parte de sus operaciones delictivas. Esos 4 proyectos creo que son fundamentales a aprobar ya. ¿Esto, en su consideración, podría atenuar la preocupación que tienen las propias Fuerzas Armadas respecto a en qué marco podrían desarrollar labores de este tipo? Porque, bueno, vuelvo a señalar, usted lo sabía, una sesión en febrero del COSENA donde ellas entregaron una serie de prevenciones técnicas, ¿no?, respecto a esta idea. Sí, la regla de uso de la fuerza es hoy día lo más urgente. Ese, sin duda. Ahora, la opinión de las Fuerzas Armadas es una opinión que se escucha, que es válida, pero finalmente tenemos que tomar la decisión como país. Y si necesitamos la acción de las Fuerzas Armadas para proteger ciertas áreas de nuestro territorio, entonces tenemos que decidirlo y ellos van a tener que acatar esas órdenes. Ahora, también vamos a tener que avanzar en un minuto a policías más especializados, o sea, el crimen organizado con carabineros, ¿no es cierto?, que son los que cuidan el tránsito de nuestras ciudades. No están en condiciones de enfrentar al crimen organizado. Ese equipo también tienes que tener una mayor preparación y equipos mucho más especializados para enfrentar a ese crimen. Si lo que tú estás hablando hoy día es al estilo de lo que uno veía en las películas con las favelas de Brasil, ¿no? Es personas que tienen un alto poder de fuego, decisión, que contratan gente y utilizan un armamento automático. Y eso tú no lo enfrentas con un carabinero con un revólver, ¿no? Necesitamos también avanzar en un golpe mucho más amplio, mucho más especializado, como existe hoy día en Brasil o existe en Colombia, existe en otros países. Diputado Ericadeo, nos quedan un par de minutos, pero antes de despedirnos, preguntarle respecto de la moción de censura presentada en contra de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carol Cariola, por parte del parlamentario Johannes Kaiser. Básicamente porque si nos atendemos al fondo del argumento presentado por el diputado Kaiser, que es que las declaraciones del presidente del partido de la diputada a propósito de la situación de Venezuela la inhabilitarían para poder presidir la mesa de la Cámara. Si nos atenemos, por ejemplo, estrictamente a ese argumento, podríamos decir también perfectamente que, por ejemplo, ningún diputado de la derecha podría presidir nunca la mesa de la Cámara de Diputados, porque sus dirigentes validan, por ejemplo, lo ocurrido durante la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Cómo ve esa situación, diputado? Absolutamente de acuerdo contigo con lo que acabas de plantear. Creo que esta censura carece de sentido. El reglamento de la Cámara dice que las censuras son por acciones de la mesa, y aquí nadie de nosotros, y menos Carol Cariola, que es contra quien se presenta esta censura, ha tenido una acción contraria a dar toda la libertad para discutir lo que sucede en Venezuela, y ella misma ha sido muy crítica y transparente respecto de su opinión de Venezuela y el gobierno de Maduro. Aquí la están juzgando porque milita en un partido específico, en este caso el Partido Comunista, y por las declaraciones del presidente de ese partido. Entonces, para mí esto francamente es un atentado a la democracia, esto es un hecho de violencia política, y esto es un acto de proscribir a alguien por pertenecer a un grupo determinado. Entonces, yo lo dije el otro día en mi cuña, ¿qué viene después? Porque esto lo firma también la jefa de bancada de los socialcristianos. ¿Qué viene después? ¿La persecución de los católicos? Porque eres católico, la persecución de los judíos, la persecución porque perteneces a un partido de derecha, la persecución porque no eres religioso,
O sea, yo creo que esto abre, de verdad te lo digo, una arista absolutamente negativa para la democracia en Chile. Y yo espero que esta reflexión esté hoy día presente cuando se vote esta censura. Hoy día va a ser el primer punto de la tabla a las 10:20 de la mañana, y que se rechace. Porque si no, esto abre lo que tú dices. Entonces, ¿quién va a estar en condiciones mañana de presidir la Cámara con este argumento débil, feble que presentó Johannes Kaiser y los socialcristianos, que de hecho esto tiene muy poco de cristiano, esta presentación? O sea, proscribir a alguien porque pertenece a un grupo determinado, o sea, a mí me parece de verdad un acto atentatorio contra la democracia, contra la libertad, y un acto atentatorio también y un acto de violencia política. Además se presentó cuando Carol Cariola, presidenta de la Cámara, estaba con licencia médica, no estaba presente en la condición en que ella estaba esperando un bebé. O sea, de verdad, a mí me parece que esto es absolutamente fuera de lugar. Y yo me pregunto, si este es el cristianismo que algunos nos quieren vender, yo que soy cristiano y católico, créeme que estoy absolutamente lejos de este nivel de intolerancia que algunos quieren instalar en el país, y espero que esta censura se rechace. Sí, pues bueno, no soy yo el entrevistado, diputado, pero no puedo evitar decir que la diputada Cariola no ha hecho ninguna declaración defendiendo el actuar actual de las autoridades de Venezuela. En cambio, al gobierno de Maduro. En cambio, el diputado Johannes Kaiser sí dijo, creo que el golpe de Estado de 1973 fue justo y necesario, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Sí. O sea, por eso lo he dicho todo el rato, esto es un acto de violencia política, de intolerancia, esto es un daño a la democracia, y esto es proscribir a alguien porque pertenece a un grupo determinado. O sea, mañana te van a proscribir, voy a exagerar el argumento, pero podemos llegar a este absurdo, ¿no? Porque en realidad te gusta determinado equipo de fútbol y hay un parlamentario que le gusta otro equipo de fútbol. O sea, así de absurdo es esto. Diputado, pero solo para... Lo que más me llama la atención es cómo se escudan en una cierta visión de la fe, en realidad, para practicar la intolerancia. A mí eso de verdad, para mí es un tema muy de fondo. La religión es para unir a las personas, no para destruir personas. Y yo creo que aquí quienes profesan una fe, en este caso se dicen cristianos, debieran hacer una reflexión en esta línea. Solo para terminar, diputado, ¿cómo ve el tema de la correlación de votos? ¿Qué pronóstico podría ser? No, yo espero que se rechacen. Yo creo que, y quiero de verdad valorar lo que han dicho algunos de mis colegas que habitan en partidos de la derecha, especialmente la gente de Bópoli, que dice que esto no tiene ni un asidero, y lo han dicho así con esa claridad. La UDI, que dio libertad de acción, y eso también bien lo que ha hecho su jefe de bancada Benavente, y espero que Renovación Nacional, que es un partido de derecha pero más liberal, digamos, sus miradas también ocurra lo mismo. Yo creo que esto se va a rechazar, esta censura, pero mira, en esto se han visto muertos cargando a López, así que yo espero que a las 10:20 de la mañana más o menos cuando esto se vote esté ya cerrado el tema y se haya rechazado esta censura. Diputado Erika Edo, le queremos agradecer por esta entrevista y esta conversación. Que tenga un buen día. Muy buen día, muchas gracias Claudio y Patricio, que tengan un buen día también ustedes. Buenos días, diputado. Rápidamente, 8:06, tenemos que hacer una pausa. Radio Análisis sigue, Patricio estará a cargo del buque y yo me reencuentro con ustedes a esta hora mañana. Así que Patricio, queda a cargo. Vamos y volvemos.